Hola de nuevo chicos. En el video anterior quedó pendiente resolver una pregunta. Veamos esto rápidamente. La pregunta planteada decía, al asumir que la geografía se encarga de la descripción de los diferentes lugares de la Tierra, nos referimos a... La pregunta tiene vínculo con lo que es la geografía antigua, ya que la geografía antigua era la descripción de lugares que conocía el hombre. La alternativa A hace mención a lo que es ciencia social. Cuando hablamos de ciencia y descripción de la Tierra, no tiene vínculo una con la otra, ya que aquí tenemos a la geografía antigua y en esta opción a la geografía moderna o científica. B. Al concepto moderno de la geografía. Recuerda que el concepto moderno de geografía es ciencia social que estudia el espacio geográfico. Esta alternativa no tiene relación con lo que nos pide la pregunta. C. La utilización del método deductivo de la investigación científica. El método deductivo y la investigación científica están vinculados más a lo que es la nueva geografía, más no a la geografía antigua. D. Al objetivo de la geografía teorética. Dijimos anteriormente que la palabra teorética quiere decir construcción de teorías y leyes. Eso no se vincula a lo que es la geografía antigua. La geografía antigua, una vez más, es solamente descripción. E. Al significado etimológico de la palabra geografía. ¿Qué es la etimología? Es conocer el origen de las palabras. La geografía surge en la antigua Grecia de las palabras geotierra y grafía, descripción, descripción de la tierra. Esta pregunta tiene vinculación con la alternativa E. La clave correcta es la letra E. Felicitaciones chicos para los que respondieron de manera correcta. Pasemos a la siguiente parte de nuestra sesión de aprendizaje de esta semana. Ahora nos toca conocer los principios metodológicos de la investigación geográfica. Recuerda que para hacer una investigación geográfica o estudiar cualquier elemento del espacio geográfico, debemos aplicar los 5 principios geográficos que conoceremos a continuación. El primer principio se denomina principio de localización o ubicación, cuyo autor es Federico Ratzel. ¿Qué nos dice Federico Ratzel? Dice que todo elemento del espacio geográfico debe ser ubicado en la superficie. Para la ubicación de estos elementos en el espacio geográfico se debe usar a una ciencia auxiliar de la geografía, la cual se denomina cartografía. Para los que no saben qué es la cartografía, es la ciencia que elabora mapas. Es decir, que para empezar un estudio geográfico, primero debo ubicar, localizar al elemento del espacio geográfico. ¿Cómo hago esto? Mediante un mapa. Tomemos un ejemplo para entender mejor lo que acabo de explicar. Hablemos de un volcán, específicamente del volcán Misti. Antes de hacer cualquier estudio geográfico, debo aplicar primero y sin excepción el principio de localización. Como tomamos de ejemplo al volcán Misti, puedo decir que el volcán se ubica en el departamento de Arequipa, en Perú. Tiene una altitud de 5.820 metros sobre el nivel del mar, 41 kilómetros de área. Está ubicado en la cordillera volcánica y sus coordenadas son 16 grados sur, 71 grados oeste. Todos los datos que acabo de mencionar para ubicar de manera específica al volcán que estamos tomando como ejemplo son parte de lo que es el principio de localización. Recuerda que para empezar cualquier estudio geográfico debe aplicarse primero el principio de localización. Como segundo principio tenemos al principio geográfico más importante de todos, el cual se llama principio de causalidad. El principio de causalidad fue planteado por el geógrafo alemán Alexander von Humboldt. En la primera parte ya vimos algo de lo que es Humboldt y la geografía. Recuerda que Alexander von Humboldt es considerado padre de la geografía moderna. ¿Por qué razón? Porque él es el autor del principio de causalidad. ¿En qué consiste?
La geografía anteriormente se dedicaba solamente a hacer simples descripciones. Mediante los aportes de Alexander von Humboldt, la geografía comienza a explicar o responder a la pregunta ¿por qué? De los elementos del espacio geográfico. En pocas palabras, la geografía debe buscar las causas y efectos de los diferentes elementos que se estudian en la superficie. No lo olvides, el principio de causalidad de Alexander von Humboldt convierte a la geografía en ciencia. Utilicemos el ejemplo de hace un momento para aplicar y entender mejor lo que es el principio de causalidad. Si tomamos como ejemplo al volcán Misti y yo aplicara el principio de causalidad, tendría que explicar cuál es la causa u origen o por qué existe este volcán. Mediante este principio estoy buscando una explicación o argumentación a la pregunta ¿por qué? Fácilmente podría decir que la existencia de este volcán se debe a la geodinámica interna o al movimiento de las corrientes convectivas en el interior de nuestro planeta. También, mediante eso, podría entender qué efectos trae la existencia de este volcán. Fácilmente podría responder que modifica el relieve. ¿Ven qué fácil es aplicar los principios geográficos? Ya pudimos entender dos principios, sus autores, su importancia y también aplicamos fácilmente con un ejemplo del espacio geográfico. No olvides que para hacer una investigación geográfica primero debemos de aplicar el principio de localización y no ningún otro. Que el principio de causalidad es el principio geográfico más importante por dos razones. Que primero convierte a la geografía en una ciencia y la segunda razón más importante aún es que, gracias a los aportes de Humboldt, este principio busca las causas y efectos de los diferentes elementos del espacio geográfico. Continuemos con los siguientes tres principios de la investigación geográfica. El principio de comparación. El principio de comparación es el único principio geográfico que tiene dos autores, Carl Ritter y Paul Vidal de la Blache. ¿Qué nos dice este principio? Todo elemento del espacio geográfico debe ser comparado en semejanza u oposición y posteriormente sacar una conclusión. Recordemos rápidamente cuáles son los elementos del espacio geográfico. Son dos, los elementos naturales en los cuales el hombre no interviene y los elementos culturales que son las creaciones humanas. Antes de pasar con nuestro ejemplo de aplicación, toma en cuenta que la palabra comparación tiene un sinónimo, el cual es analogía. Con una analogía también puedo encontrar semejanzas u oposiciones. Tomemos un elemento del espacio geográfico, en este caso el río Amazonas, y podemos aplicar el principio de comparación del río Amazonas con el río Nilo. Algo que tienen de semejante estos dos es que el río Nilo y el río Amazonas en su recorrido de muchos kilómetros atraviesan también varios países. Algo opuesto entre estos dos elementos es que el caudal de uno de ellos es mayor al otro. ¿Notaron cómo es muy sencillo aplicar el principio geográfico de comparación? Recuerda, el principio de comparación o analogía es el único principio geográfico que tiene dos autores. El cuarto principio geográfico es el principio de actividad. Quien lo plantea es Jan Brunes. Dice, todo elemento del espacio geográfico está sujeto a cambios y variaciones. Nada en la superficie terrestre es inmutable, todo cambia, sufre evolución. Veamos como ejemplo un río de la cordillera de los Andes. Los ríos de la cordillera de los Andes en su recorrido forman valles, haciendo que el paisaje cambie o sufra modificaciones. Ven que es también muy fácil aplicar el principio de actividad. Recuerda, nada en la superficie es inmutable, todo cambia. El siguiente principio es el principio de conexión, también planteado por Jan Brunes. Nos dice que todo elemento del espacio geográfico se relaciona con otros elementos del espacio geográfico, es decir, ningún elemento del espacio geográfico está aislado.
siempre se conecta con otro elemento del espacio geográfico. Tomemos en cuenta el ejemplo que ya estábamos utilizando, el cual es el río Amazonas. Si aplicamos el principio de conexión, el río Amazonas no es un elemento aislado, está en constante relación con otros elementos del espacio geográfico, por ejemplo, con actividades humanas como la pesca y el comercio. Recuerda, el principio de conexión nos dice que ningún elemento del espacio geográfico está solito, siempre se conecta o relaciona con otros elementos. Jan Brunes es el autor de dos principios, principio de actividad y principio de conexión. Al inicio de este tema te dije que había un total de 5 principios geográficos, pero en los últimos años el avance de la nueva geografía dio como resultado la creación de un sexto principio geográfico, al que denominaron el principio de aplicación. ¿En qué consiste? Nos dice que mediante los estudios que se pueden lograr con la geografía, debe buscarse soluciones a problemas espaciales y sociales. En palabras más simples, la geografía debe cumplir 3 aspectos importantes hoy en día. La ayuda a la gestión del territorio, es decir, solucionar problemas de tipo espacial o territorial, así como la investigación con los usos de tecnologías. Enseñar a manejar y aprovechar los recursos naturales, así como una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. También nos dice que estudiar el presente para mejorar el futuro es la base de todas las ciencias existentes y la geografía no es ajena a esta. En palabras más simples, el principio de aplicación busca el bienestar humano y social. Los 6 principios sirven para realizar cualquier tipo de investigación geográfica. Con esto concluimos que existe un total de 6 principios geográficos. Recuerda, el primer principio para hacer un estudio geográfico es el principio de localización. El principio geográfico más importante y que vuelve a la geografía una ciencia es el principio de causalidad, y el principio más reciente es el principio de aplicación. Ahora veamos una pregunta de tipo examen de admisión de lo aprendido. La pregunta que les traje dice: es el principio por el cual se considera que todo elemento de la superficie terrestre está en permanente variación. Tienes 5 alternativas. Analiza con cuidado cada una de ellas. Tienes un tiempo de 30 segundos. Analicemos conmigo antes de dar una respuesta. La pregunta nos dice: se considera que todo elemento de la superficie terrestre está en permanente variación. Sinónimos de variación: cambios o evolución. De las 5 alternativas, la que tiene mayor relación con cambios, evolución o dinamismo es la alternativa B, ya que la actividad lleva a concluir de que nada es inmutable, todo cambia. Y eso es lo que nos pide en la pregunta. Entonces la respuesta correcta es la clave B. Felicitaciones, chicos, a los que pudieron responder esta pregunta. Bien, chicos, luego de ver esta pregunta tan facilita, pasemos a otro tema que es muy recurrente en los exámenes de admisión. Ahora nos toca desarrollar la división de la geografía general. La geografía se divide en 2 grandes ramas: la geografía física y la geografía humana. Recuerda que el espacio geográfico consta de 2 elementos: los elementos naturales y los elementos culturales. Los elementos naturales serán estudiados por la geografía física, mientras que los elementos culturales por la geografía humana. Veamos la geografía física. La geografía física estudia todos los elementos en los cuales no interviene la mano del hombre. Pueden ser de naturaleza biótica o abiótica. En la geografía física encontraremos a la geomorfología.
Esta rama se ocupa de estudiar toda clase de relieve terrestre. También encontraremos a la edafología, conocida también como pedología. Estudia todo lo relacionado a los suelos de la superficie de nuestro planeta. El clima va a cargo de lo que es la climatología. Estudia tipos y variaciones climáticas. Las aguas en nuestro planeta es estudiada por la hidrogeografía. La hidrogeografía tiene subramas. Recuerda, las aguas superficiales en nuestro planeta no las estudia la hidrografía, sino la hidrogeografía. Sus ramas son la oceanografía, que estudia océanos y mares, la fluviología, de fluidos, estudia ríos y riachuelos, y la limnología, lagos y lagunas. También tenemos a la biogeografía, pero te estarás preguntando, ¿qué hace la biogeografía dentro de la geografía física? En el desarrollo del curso, la palabra física o geografía física se refiere a lo que es elementos bióticos y abióticos. Dentro de los bióticos podemos mencionar a la flora y fauna. Por tal razón, la biogeografía pertenece a la geografía física. En la biogeografía tenemos dos subramas, la fitogeografía, que estudia las plantas, la distribución de las plantas en la superficie terrestre, y la zoogeografía, estudia animales, específicamente la distribución de animales en la superficie terrestre. Pasemos a la segunda rama, que es la geografía humana. La geografía humana estudia todas las creaciones hechas por el hombre en la superficie de la Tierra. La primera, tenemos a la geografía política. Estudia gobiernos, tipos de gobierno, administración, territorios, fronteras, entre otros. La geografía económica consta del estudio de recursos y actividades humanas. La demogeografía. Ojo, no confundir la demogeografía con la demografía, ya que la demogeografía es considerada una de las ramas de la geografía humana. La demogeografía se ocupa de la distribución de la población. También tenemos a la geografía histórica, que estudia el espacio del pasado de los hechos históricos más importantes de la humanidad. Tenemos a la geografía urbana, que estudia ciudades, y a la geografía rural, que estudia la distribución del hombre pero en el campo. Estas son las ramas de la geografía física y la geografía humana. Ya que analizamos estas de manera muy específica, revisemos una preguntita de examen de admisión para ver si te quedó claro este aspecto. Veamos. La pregunta planteada dice: estudia la distribución de plantas y nos presentan 5 alternativas. Si tú estuviste atento, podrás responder fácilmente esta pregunta. Tienes un lapso de 30 segundos para poder contestar. Para ayudarte a concentrar y también alegrarte en este aislamiento social, vamos con una cancioncita que es Top 2020. ¡Vamos ahí! ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la canción o no? Claro, hay que estar un poco alegres y esta cancioncita seguramente nos está trayendo buenos recuerdos, ¿no? Es un clásico, todo el mundo debe tenerla en su celular. Regresamos a lo nuestro. La pregunta nos dice: estudia la distribución de plantas. Analicemos cada una de las alternativas. Recuerda que si tienes dudas respecto a los temas que estamos desarrollando, revisaremos esto con mayor profundidad en los foros que nos programé, ya que las dudas que se generan en las explicaciones tienen que ser respondidas a cargo mío. La primera alternativa dice limnología. Hace un momento te dije L de lagos y lagunas. Entonces, que la limnología estudie plantas no es lo correcto.
B. Edafología. Te dije hace un momento que en la geografía física la encargada de estudiar los suelos es la edafología, pero te puse un segundo nombre. Te dije, la edafología también es conocida como pedología. Entonces la alternativa B y la C descartadas. Fitogeografía. No confundir fitogeografía con fitología. El prefijo fito es planta, pero fitogeografía es el estudio de la distribución de plantas en la superficie terrestre. Entonces la alternativa correcta a esta pregunta es la letra D. Miren cómo de alegre baila nuestro piratita al ver que estás aprendiendo con los videos del curso de geografía. Vamos con otra preguntita también de examen de admisión. La preguntita dice, son ramas de la geografía humana. Analicemos las alternativas poco a poco. Esta vez te voy a dejar un poquito más de tiempo para que tu cerebro razone más. Y también te estoy dando la musiquita de nuestro piratita para que te ayude a concentrar de mejor manera. Vamos chicos, 30 segundos. A ver pequeños, veamos otra vez la pregunta antes de dar la clave correcta. Nos dice, son ramas de la geografía humana. La alternativa A nos dice física y natural. Cuando hablamos de físico o físico en geografía, tiene relación a los elementos bióticos y abióticos, más no a la palabra humano o humana. Entonces la alternativa A totalmente descartada. B. Geografía social y climatología. La climatología no corresponde al estudio de la geografía humana. Es parte de la climatología de la geografía física. C. Geografía histórica y económica. Sí, porque la geografía histórica estudia el espacio del pasado, mientras que la geografía económica es una de las principales ramas de la geografía humana. Estudia recursos, administración de estos, entre otros. Entonces, la clave correcta, la letra C. Una vez más, nuestro piratita muy contento ya que estás resolviendo las preguntas que te estoy trayendo. Si te gustó este tipo de preguntas, puedes revisar que en la plataforma Canvas he adjuntado una ficha con preguntas de nivel básico, intermedio y avanzado. Ya para terminar, podemos ver un resumen de lo que hicimos en este segundo video. Rápidamente, notemos lo siguiente, que hoy conocimos la existencia de 5 principios clásicos y uno aumentado recientemente que hacen un total de 6 principios geográficos. También vimos que para hacer una investigación geográfica, lo primero que debemos de hacer es aplicar el principio de localización. El principio geográfico más importante es el de causalidad, ya que este principio convierte a la geografía en una ciencia. El principio geográfico creado recientemente es el de aplicación, en el cual se le encarga a la geografía buscar soluciones y encontrar el bienestar humano mediante los estudios que realice. También vimos que la geografía se divide en 2 grandes ramas, la geografía física y la geografía humana. La geografía física estudia los elementos del espacio geográfico naturales, mientras que la geografía humana estudia los elementos del espacio geográfico culturales. Bien chicos, con esto terminamos nuestro segundo video. Ha sido un gusto reencontrarme con todos ustedes y con mis alumnos nuevos ya nos estaremos viendo en nuestras clases en vivo. Muchísimas gracias por su atención y me despido con la canción de nuestro piratita. Chao, chao.